La mayoría de las personas no vive en la realidad, vive dentro de su mente. Y ahí, dentro del pensamiento constante, aparecen los miedos, las dudas, los escenarios imaginarios y las conversaciones que nunca ocurrieron. El problema del sobrepensamiento no es solamente pensar demasiado. El verdadero problema es que la mente nunca descansa. Analiza el pasado una y otra vez, intenta controlar el futuro y convierte situaciones pequeñas en tormentas mentales imposibles de apagar. La filosofía oriental entendió esto hace miles de años. Mucho antes de que existieran términos modernos como ansiedad o estrés mental, los sabios taoístas y budistas ya enseñaban que la mente humana, cuando no aprende a detenerse, se convierte en la principal fuente de sufrimiento. Porque el pensamiento excesivo crea una ilusión peligrosa, la idea de que, si analizas suficiente, tendrás control absoluto sobre la vida. Pero nunca ocurre. Cuanto más intentas controlar todo mentalmente, más ansiedad aparece, y entonces la mente entra en un ciclo agotador, donde cada pensamiento genera otro pensamiento, y luego otro más. Piensas demasiado sobre lo que dijiste, sobre lo que alguien quiso decir, sobre lo que podría pasar mañana, sobre errores del pasado, sobre situaciones que quizá nunca ocurran, y mientras tanto, la vida real sigue avanzando sin que estés realmente presente en ella. La filosofía oriental enseña algo incómodo. La mayoría de los pensamientos no son verdad, son ruido mental creado por el miedo, la inseguridad y la necesidad de control. Sin embargo, las personas creen automáticamente todo lo que pasa por su cabeza. Y ahí comienza el sufrimiento, porque una mente sin control puede convertir un silencio en rechazo, una demora en abandono y una incertidumbre pequeña en una catástrofe imaginaria. El sobrepensamiento no busca soluciones reales, busca certeza absoluta. Pero la vida jamás puede darte eso. Por eso quienes sobrepiensan viven agotados, incluso sin hacer nada físico. Todo ocurre dentro de la mente. El Tao enseña que el agua es el ejemplo perfecto. No lucha contra cada obstáculo, fluye. El árbol no se desespera por crecer, simplemente crece. El sol no intenta controlar nada, simplemente brilla. Pero la mente humana hace lo contrario, se aferra, resiste, intenta controlar lo incontrolable. Y cuanto más controla, más sufre. Muchas veces no estás sufriendo por lo que ocurre, sino por la historia mental que creas alrededor de lo que ocurre. Dos personas viven lo mismo y reaccionan distinto. Una se rompe mentalmente, la otra sigue adelante. La diferencia no es la realidad, sino la relación con los pensamientos. La filosofía oriental enseña que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Pero la mayoría se identifica con ellos. Si aparece miedo, creen que es real. Si aparece duda, creen que es verdad. Y así quedan atrapados dentro de escenarios que solo existen en la mente. El budismo compara la mente con un lago. Cuando está agitado, no puedes ver nada claro. Cuando se calma, todo se vuelve transparente. Una mente agitada distorsiona la realidad y toma malas decisiones porque actúa desde el miedo. Y cuanto más intenta resolverlo todo mentalmente, más caos crea. Aquí aparece una clave esencial. No todo pensamiento merece atención, pero la mayoría trata cada pensamiento como urgente, y eso es lo que destruye la paz mental. El taoísmo enseña a observar sin reaccionar, como el cielo que deja pasar las nubes sin pelear con ellas. El problema es que la gente teme al silencio, porque cuando la mente se calla aparecen emociones que evitaban sentir. Por eso llenan su cabeza de ruido constante. Y muchas veces el sobrepensamiento no es inteligencia, es miedo emocional disfrazado de análisis.
piensas demasiado para evitar el dolor, el rechazo y la incertidumbre. Crees que si analizas todo, nada te va a sorprender. Pero la vida no funciona así. La incertidumbre siempre existe. Y cuanto más intentas controlarla, más sufres. El taoísmo enseña que controlar lo incontrolable genera sufrimiento constante, porque la vida cambia todo el tiempo, las personas cambian, las situaciones cambian, y la mente obsesionada con el control nunca descansa. Cree que está resolviendo problemas, pero en realidad solo crea agotamiento. El sobrepensamiento roba el presente. Mientras tu mente está en el futuro o en el pasado, la vida ocurre sin que la vivas realmente. Y además crea una falsa sensación de productividad. Sientes que pensar es hacer algo, pero pensar sin acción solo agota. El Zen enseña que la claridad aparece cuando dejas de forzarla. Las respuestas no llegan cuando estás obsesionado, llegan cuando la mente se calma. Por eso las mejores ideas aparecen en momentos de descanso, no de ansiedad. Una mente saturada no escucha intuición, solo escucha miedo. Y ahí pierdes conexión contigo mismo. Empiezas a dudar de todo, incluso de ti. Y entras en parálisis mental. La filosofía oriental insiste en vivir el presente, pero eso no significa ignorar el futuro, sino dejar de vivir atrapado en él. El único lugar donde la vida ocurre es ahora. Pero la mente ansiosa siempre quiere escapar del presente, porque no puede controlarlo completamente. La paz mental no llega cuando controlas todo, sino cuando dejas de necesitar controlarlo todo para sentirte bien. Muchos problemas solo existen en la mente, no en la realidad. El sufrimiento aumenta cuando peleas contra lo que ya es. Aceptar no es rendirse, es dejar de añadir sufrimiento innecesario. El dolor existe, pero el sobrepensamiento lo multiplica. La mente repite patrones como un camino en el bosque. Cuanto más lo recorres, más fuerte se vuelve. Pero esos patrones pueden cambiar, no luchando contra la mente, sino observándola sin obedecerla siempre. Ahí comienza la libertad mental. No necesitas reaccionar a cada pensamiento. No todo miedo es real, no toda emoción es verdad, y no todo lo que piensas define tu vida. El problema nunca fue pensar. El problema es creer todo lo que piensas. Y cuando dejas de hacerlo, la mente deja de ser una prisión y empieza a ser simplemente una herramienta.